Buenas noches, ¿cómo están todos? Gusto tener a la visita por acá, un placer. Y a los que hace rato no estaban por aquí también, gusto verlos por acá. Vamos a continuar y a finalizar el estudio de Romanos, del libro de Romanos. Romanos parte 18, este es el último estudio de la carta a los romanos. El subtítulo vamos a ponerle, pues como es evidente, el débil en la fe. Ahora, como nosotros mencionamos el jueves pasado, ya estas partes de Romanos no están tan llenas de doctrina, de teología, de explicaciones, sino que están llenas de consejos prácticos para la vida del cristiano. Y también dijimos que era necesario y que era primordial y que era importante primero transformar el conocimiento para luego poder entonces manifestar los frutos del Espíritu. No podemos manifestar los frutos del Espíritu, por lo menos los que el apóstol Pablo nos indica acá, si nosotros primero no conocemos la gracia, ¿verdad? Tenemos que conocer la gracia. Tenemos que conocer lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos que conocer cómo Él nos perdonó, cómo Él nos perfeccionó, cómo Él nos santificó. Ahora vamos a comenzar a leer en el capítulo 13, lo leímos todo. Vamos a leer capítulo 13, lo vamos a leer completito, los 14 versículos que hay ahí. Para luego comenzar, 13:1, para luego comenzar con el 14, que es donde yo quiero enfocar el estudio en esta noche. Capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer bastante hoy, y así vamos a terminar entonces el libro de Romanos, con algunas explicaciones usando otras porciones bíblicas. Ok, Romanos capítulo 13, versículo 1. Y aquí el apóstol Pablo está continuando lo que él mencionó anteriormente en cuanto a consejos, exhortación se refiere para la iglesia. Por ejemplo, en el versículo 21 del capítulo 12 dice: no dejes vencer por el mal, al contrario, vencer el mal con el bien, ¿verdad? Ahora, yo voy a leer de la Biblia y la versión Dios habla hoy, porque eso es lo que está usando en estos últimos versículos o capítulos de Romanos. Dice, Romanos 13:1, todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien, y la autoridad te aprobará o te alabará, o serás alabanza de ella, como dice la versión Reina Valera. Dice, porque está al servicio de Dios para tu bien, pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia, ¿verdad? Todos queremos dormir tranquilos. También por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada uno lo que corresponde, al que deben pagar contribuciones, páguenle las contribuciones, al que deben pagar impuestos, páguenle los impuestos, al que deban respeto, respétenlo, al que deban estimación o honra, ¿verdad? Dice la otra versión. Versículo 8 otra vez, no tengas deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Los mandamientos dicen: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos quedan
comprendidos o cumplidos en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo, así que en el amor se cumple perfectamente la ley. En el mismo libro de Romanos dice que el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces nunca podemos pensar que no tenemos la capacidad de amar. Lo que necesitamos, como repetimos muchas veces, es la renovación de nuestro entendimiento para poder limpiar nuestra mente, limpiar nuestras conciencias de obras muertas, de mala información, y nosotros conocer la gracia y de esa manera poder amar, perdonar, respetar, etc. Versículo 11. En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje o en el Evangelio. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad o de la ignorancia y revistámonos de luz. ¿Qué significa luz? Conocimiento. Como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia como en pleno día. No andemos en banquetes, ni borracheras, ni en inmoralidades, ni vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Renovando nuestro entendimiento. Y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Gálatas 5, sabemos que hay dos naturalezas, ¿verdad? La del espíritu y la de la carne, y estos se oponen entre sí. Dice que la carne se opone contra el espíritu para que no hagamos lo que debemos hacer. Ahora, muchas veces hay personas, ¿verdad?, que se quieren arraigar a los 10 mandamientos, pero cuando leemos los consejos apostólicos de Pablo, hay más de 10 mandamientos. Solo con lo que acabamos de leer, hay más consejos para la vida cristiana que limitarnos, ¿verdad?, a 10 mandamientos de la ley. Ahora, el capítulo 14 ya se vuelve algo un poquito más interesante el asunto. Y vamos a usar y vamos a identificar ciertas palabras claves ahí. Y pareciera muchas veces que existe una contrariedad entre lo que el apóstol Pablo ha enseñado de la ley y lo que vamos a leer a continuación. Como que si el apóstol Pablo dice: espérate, pero si quieres vivir bajo la ley, cumpliendo días, y cumpliendo fiestas, y cumpliendo rituales, está bien, hazlo, pero no es realmente así. Mira, versículo 1, capítulo 14, dice: reciban bien al que es débil en la fe. La versión Reina Valera dice: recibid al débil en la fe. La palabra clave ahí que yo quiero que ustedes apunten en sus notas es la palabra reciban. Reciban, o Reina Valera, recibid. Reciban o recibid. Esa es la palabra clave. Reciban bien al que es débil en la fe. Versión Reina Valera dice: recibid al débil en la fe. Sobrellevar puede ser la palabra ahí. En la Biblia de las Américas dice: aceptar al que es débil en la fe. La Nueva Versión Internacional dice: reciban al que es débil en la fe. Ahora, la pregunta principal, primordial es: ¿dejamos a ese hermano con su fe débil? No, la respuesta es no. Entonces, cuando comencemos a leer, no podemos asumir que el apóstol Pablo está diciendo que vamos a dejarlo en ese nivel espiritual débil. Por el contrario, quiero que brinques un momentito a Romanos 15:1. Romanos 15:1. Dice: los que somos fuertes en la fe debemos, ¿qué cosa? Aceptar como nuestras debilidades de los que son menos fuertes. Pero está hablando de los hermanos que son fuertes. ¿Y cuál es el propósito del Evangelio? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios. Porque te voy a recordar algo, y me lo voy a recordar a mí también. Antes de yo entender el Evangelio, era débil en la fe. ¿Sí o no?
todos los que estamos acá, que no conocíamos este evangelio, que no conocíamos esta gracia, fácilmente nos pudiéramos considerar que éramos débiles en la fe, porque vivíamos en temor, ¿verdad? Vivíamos con nuestra conciencia que nos motivaba a obrar, a hacer rituales, a hacer esto, a hacer lo otro, porque éramos débiles en la fe. La fe perfecta no tiene ningún problema de conciencia, sino porque es una fe madura y perfecta. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ok, entonces vamos a ir al capítulo 14, versículo 1. Y vamos a leer de ahí. Ahora, el propósito de recibir al que es débil en la fe, que es una palabra clave, es que nosotros no vamos a rechazar a alguien porque no esté en el nivel de fe que estamos nosotros, por ejemplo. Si una persona entra por acá y esa persona no es madura en la fe, que todavía cree en obras, que todavía piensa que la salvación se puede perder, nosotros como maduros en la fe no le vamos a decir, hermano, usted no puede entrar acá. ¿Qué hacemos nosotros? Recibimos a ese hermano que es débil en la fe para que sea, ¿qué cosa? Educado en el conocimiento de la gracia. Eso es lo que el apóstol Pablo te está diciendo. Reciban al débil en la fe. No rechaces al débil en la fe. Recíbelo. ¿Por qué? Porque es un niño. ¿Y hay qué cosa? Cuidarlo. Hay que darle amor, hay que tener más paciencia con él que con otro. Todo tiene su tiempo y su momento, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, él siembra, Apolo riega, el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Entonces, ¿por qué la palabra recibir, reciban, acepten, aceptar en este versículo es importante? Porque la idea es no rechazar a una persona que no esté en el nivel de fe que está otra persona. Necesitamos tener esa oportunidad, ese chance. Para eso está la iglesia, para eso están los maestros, para eso están los pastores, para eso están los evangelistas, para que cuando esas ovejitas lleguen, no se queden débiles en la fe, pero que entonces puedan ser, ¿qué cosa? Alimentados con el conocimiento. Con el conocimiento. Entonces dice, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que una discusión no va a ganar nada. Tú vas a, ¿qué cosa? A sembrar la palabra de gracia en la vida de esa persona. Por ejemplo, dice, hay quienes que piensan que pueden comer de todo, mientras otros que son, ¿qué cosa? Débiles en la fe. Comen solamente verduras o legumbres. Entonces, la evidencia de una restricción dietética, pensando que de esa manera agradas a Dios, es una evidencia de ¿qué? De ser débil en la fe. Pero nosotros no vamos a rechazar a esa persona por eso. La vamos a recibir, la vamos a aceptar, con el propósito de que su fe sea, ¿qué cosa? Fortalecida. Lo que pasa es que en la ley judía, porque aquí el apóstol Pablo está hablando de dos pueblos, de los judíos y de los gentiles. Dios le dio a los judíos una dieta específica de comer. No podían comer animales con pezuña, no podían comer langosta, no podían comer una serie de cosas, cerdo, lechón. Entonces sí, ellos tenían una restricción. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo te está diciendo? Mira, dentro del pueblo judío y dentro del pueblo gentil van a haber débiles en la fe. Personas que se acaban de convertir, judíos vamos a suponer, que creen en el Mesías, creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, como el Mesías, como la propiciación de nuestros pecados, pero piensan, por su falta de conocimiento y de madurez en el Evangelio, que necesitan seguir guardando el sábado, que necesitan seguir guardando esas restricciones dietéticas. ¿Por qué? Porque están recién convertidos, son débiles en la fe, no tienen el conocimiento. Sin embargo, hay otros gentiles que piensan que entonces deben de todavía seguir con el paganismo y con esto y con lo otro. Entonces, a ambas personas, el apóstol Pablo está diciendo, no los rechaces, recibirlos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. ¿Para que se queden débiles? No, para que reciban el conocimiento de la palabra. Dice, por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Ahí está la palabra, menospreciar. El hecho de que nosotros hemos alcanzado madurez no quiere decir que vamos entonces a comenzar a rechazar el que no lo ha alcanzado.
vuelvo y repito, nosotros fuimos débiles en la fe en algún día, en algún momento, antes de estar acá o de conocer esta palabra. Dice versículo 3, pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. Cuando venimos a Cristo, Dios nos acepta tal y como somos, ¿no? Con el conocimiento doctrinal religioso que tengamos en ese momento. Nosotros una vez recibimos a Cristo, Cristo nos recibe en gracia, nos recibe en gracia. De esa misma manera nosotros no podemos rechazar a nadie. Dice, ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. La versión Reina Valera dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Mira la afirmación del apóstol. Él en ningún momento te está diciendo que no hay esperanza para esa persona. Él va a estar en pie. ¿Por qué? Porque es un escogido. Dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5. Dice otro caso. Hay quienes dan más importancia a un día que otro. Hay quienes creen que todos los días son iguales. ¿Quiénes son esos? Judíos y gentiles, ¿verdad? Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor lo come, y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas, y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. Seas débil en la fe, seas fuerte en la fe. Dice, para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O tú por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Porque la Escritura dice, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Una cuestión de conciencia. Una cuestión de conciencia. Por eso ya no debemos criticarnos unos a otros, al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe o su crecimiento. Yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Él no está justificando las diferentes interpretaciones que tenga el débil en la fe. Y él te está diciendo que no rechaces al débil en la fe, sino que lo recibas al débil en la fe. Porque él entonces aquí dice, mira, en el versículo 14, yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Como creyente en el Señor Jesucristo estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impuro, será impuro para él. Si eso es lo que tú crees que es impuro para ti, va a ser impuro para ti ¿dónde? En la realidad no, en tu conciencia. Ese es el débil en la fe. Nuestro propósito, nuestra labor es que no seas débil en la fe y que tu conciencia ya no te acuse por algo que no es necesario y que no es impuro. El versículo 15, ahora bien, si por lo que tú comes tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda o no crezca. La palabra correcta ahí es que no crezca aquel por quien Cristo murió, porque sabemos que no vamos a perdernos. Dice, no den pues lugar a que se hable mal de ese bien que ustedes ¿qué? Tienen. ¿Te acuerdas de un dicho que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas? Sobre todas las cosas, y el punto principal es el amor, ¿verdad? Y nosotros, cuando éramos débiles y ahora somos fuertes, no nos podemos olvidar de ese proceso que nosotros también pasamos. Y ahora entonces rechacemos al que es débil. No, la idea siempre es
Y otra palabra clave que quiero que le escribas: edificar. Edificar. ¿A quién? Al débil en la fe. Al débil en la fe y al fuerte también, porque seguimos creciendo todos los días, ¿no? Pero principalmente al que es débil en la fe. Edificarlo. Por eso es que cuando estamos en gracia y nosotros vamos a conversar con alguien, ya nosotros tenemos una serie de principios puestos en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Ya nosotros sabemos que esto es por un don de la fe y no por convencimiento humano. Ya sabemos que nosotros no podemos usar palabras persuasivas humanamente hablando, sino que sencillamente somos, ¿qué cosa? Sembradores del Evangelio. Y nosotros sembramos en amor, en templanza, en paciencia, sin discusiones. Por eso que el apóstol Pablo diga: mira, recíbelo, pero no para discutir y llevarte el punto que tú sabes más que otro. Esa no es la idea. Si tú piensas así, entonces pierdes el propósito de edificar una vida. Lo pierdes completamente. Si tú quieres hablar con una persona y llevarte el punto doctrinal, mejor quédate callado. Mejor quédate callado. Si tu propósito y el mío es que esa persona crezca en el conocimiento y tú puedas edificar su vida, cosa de que esa persona se vaya con una conciencia limpia, entonces abre tu boca, abramos nuestra boca y hablemos gracia, conocimiento, redención, perdón, reconciliación. Si tú comienzas a hablar y la persona ¿verdad? Porque se espanta, y muchas veces los que están todavía débiles en la fe o están en sistemas muy fuertes, muy legalistas, y piensan y tienen una interpretación de la santidad y su salvación, etcétera, son violentos y son agresivos. Tú mira, hazte para atrás y deja que la palabra, por lo menos lo que tú sembraste en ese momento, Dios haga su trabajo, porque son agresivos, no va a dar fruto. Entonces, si es para discusión, el apóstol Pablo dice: mira, no, porque lo vas a hacer tropezar más bien en vez de edificar su vida. Entonces, versículo 22: la fe que tienes debes tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa su libertad sin cargo de conciencia. El apóstol Pablo no está diciendo: deja al débil en la fe ahí. Él está diciendo: mira, oye, dichoso aquel que usa de su libertad sin cargo de conciencia. Ese es el propósito, esa es la meta: edificar a una persona débil en la fe a ese punto. Pero el que no está seguro que si debe o no comer algo, al comerlo se hace, ¿qué cosa? Culpable. No porque Dios lo está haciendo culpable, sino porque por su conciencia. Dice: porque no lo come con la convicción que da la fe, y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es, ¿qué cosa? Pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice: y es necesario que el que se acerca a Él sepa que Él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Eso es lo que dice. Capítulo 15. Antes de comenzar ahí, vamos a 1 Corintios 3.1. 1 Corintios 3.1. Ahora, podemos ser débiles en la fe, podemos ser inmaduros en la fe de varias maneras, ¿no? Podemos permitirle a la carne que la carne haga su trabajo. Podemos tener un conocimiento de la voluntad del Señor, que es el conocimiento de la gracia, escaso. Entonces manifestamos miedos, temores, problemas de conciencia. Si hago esto me quedo, si lo hago esto me voy, si pierdo mi salvación. Ese dilema de conciencia de una persona es una muestra de una persona que es débil en la fe. Y por eso es que el apóstol Pablo habla del amor, porque él dice: el perfecto amor echa fuera, ¿qué cosa? El temor. 1 Corintios 3.1. Y aquí el apóstol Pablo expresa su intención, su necesidad de que los cristianos no se queden inmaduros ni débiles en la fe. Mira lo que dice: yo, hermanos, no podía hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido,
porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras hay entre ustedes envidias, discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Esa es una versión de una persona inmadura, pero el apóstol Pablo, ¿qué es lo que quiso hacer? Darles ¿qué cosa? Leche, con la intención de edificar a un punto donde pueda dar ¿qué cosa? Vianda, comida sólida, conocimiento. Vea el capítulo 2, versículo 6 de ese mismo libro. Este es nuestro propósito, mira. Este es nuestro propósito, esta es nuestra intención. Esta es la intención, o debería ser la intención y el propósito de todo ministerio. Mira, sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él, desde la eternidad, ha tenido para nuestra gloria. Ese es el propósito de nosotros. El propósito no es dejar al débil en la fe débil. Por ningún momento entendamos o pensemos de que el apóstol Pablo está diciendo eso en Romanos. Él está diciendo que lo recibamos, que no lo rechacemos, que no lo dejemos entrar, por decir algo, ¿no? Por decir algo. 1 Corintios 1:10, ahí mismo también, por favor. 1 Corintios 1:10. ¿Qué es lo que demuestra lo que vamos a leer ahorita? Que el apóstol Pablo nos está diciendo que dejemos al débil, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos lleguemos a un nivel de conocimiento. Mira lo que dice acá: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos cuantas cosas. Entonces, si nosotros vamos a dejar al débil en la fe débil, no vamos a lograr ese propósito. Porque entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué edificar? No edificamos. Y todo el mundo va a estar, ¿verdad? El propósito es mantener y llegar a una unidad. Dice que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el propósito. Ve otra vez al capítulo 3, por favor, de 1 Corintios. Vamos a leer el versículo 2. Versículo 2. Recuerda, el débil en la fe lo recibimos, lo aceptamos con un propósito, y es edificar en su vida. Edificar en su vida, en su espíritu, en su hombre interior. Dice, les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido. ¿Cuántos tienen Reina Valera acá? ¿Reina Valera? Ok, vamos a leer Reina Valera porque no todos tienen esta versión. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, o inmaduros, o niños. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Dios. O sea, no podemos dejar de sembrar, no podemos dejar de regar. Sembrar, regar. ¿A quién? Al débil en la fe. Lo recibimos, lo aceptamos, sembramos y regamos en su vida, y lo edificamos. Y lo edificamos en amor, lo recibimos en amor, lo edificamos en amor, lo edificamos en paciencia, en tolerancia, en misericordia, en gracia. Eso es lo que hacemos.
Eso es lo que hace la iglesia que está en gracia, que está en el nuevo pacto, que ha conocido las misericordias de Dios. ¿Te acuerdas Romanos 12:1? Hermanos, os pido por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Explicamos por qué el apóstol Pablo dice eso, porque nosotros vamos a usar nuestro cuerpo, ¿para qué? Para demostrar el amor de Dios. Con las manos vamos a consolar, ayudar, un abrazo. Con las palabras, con la boca, con la lengua, vamos a decir una palabra de gracia. Por eso es que tenemos que gobernar, ¿qué cosa? Nuestros cuerpos. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque a cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, o a su propósito, o a su ministerio, o a su talento, o a su don. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué cosa? Mira, si nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son y nosotros somos labranza y edificio, ¿en qué colaboramos? En labrar y edificar. ¿Sí o no? Si el Señor nos dice que somos colaboradores de Él, pero la iglesia es labranza y edificio de Él, ¿en qué vamos a colaborar entonces? Si es labranza, en sembrar. Si es en un edificio, en edificar. Eso estamos. No para dejar al débil débil. No. Para recibirlo, para aceptarlo, para edificar su vida. Para edificar su vida. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Y otro qué hace? ¿Por qué? Porque es labranza y edificio de Dios. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Si tú quieres hacer crecer a tu hermano en Cristo Jesús, mira cómo tú sobreedificas. Asegúrate que estás sobreedificando sobre el fundamento que puso el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no lo puso por su conocimiento ni por su revelación. Gálatas 1:11, ¿verdad? Lo puso por revelación de Jesucristo. De Jesucristo. Vamos a ir a Efesios 4, creo que es. ¿Lo tenemos? Sí. Padre. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda ¿qué cosa? Humildad, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos, en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo que dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, y esto que subió es, sino también que descendió primero en las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de, ¿qué cosa? Perfeccionar a los santos. No dejar débil al débil, es imposible. Sería una irresponsabilidad de la iglesia, de los que están para enseñar, para pastorear, para evangelizar. No podemos dejar al débil débil, porque el débil, estamos hablando de una vida con una conciencia que lo aterroriza todos los días de su vida. Porque si tú sientes que tú te puedes perder por algo que tú puedas hacer o por lo que no hiciste, porque tienes una conciencia débil, porque eres débil en la fe, no puedes ser una persona feliz. No puedes mantener una relación con tu Señor, con tu Dios, saludable, armoniosa. No puedes. Un día te sientes que te comes el mundo, pero hiciste algo malo, pensaste algo malo. Entonces, ¿será que si el Señor viene hoy, me pierdo? Es una conciencia débil. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros, de la iglesia? No dejarlo en la ignorancia, hacerlo crecer en el conocimiento. Dice,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí van los débiles en la fe, los fuertes en la fe, ahí va todo el mundo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo seguimos la verdad? En amor, no en discusiones, como dijo Pablo. No recibas al débil en la fe, no para discutir, en amor. Edificamos en amor, no para llevarnos el punto, ni para saber más que ellos, no. Porque al fin y al cabo lo que sabemos, lo sabemos por gracia, y porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dice 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su ¿qué cosa? Su crecimiento para ¿edificándose en qué? En amor. Ahí está. Regresamos a Romanos y terminamos en Romanos. Romanos 15. ¿Lo tenemos? Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. ¿Qué es eso, mi hermano? Hermoso. Paciencia. Porque un débil tiene flaqueza, ¿no? Uno que está fuerte está plantado. Uno que está creciendo está débil, está, ¿verdad? Pero lo fuerte, ¿cuál es la función del fuerte? ¿Pisar el pobre en el cuello que está débil? No, mi hermano, no. Somos fuertes para que ese débil se agarre y no se caiga, ¿sabes? Y no agradarnos, mira, nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. ¿Qué es lo que pasa en los trabajos? Cuando estamos en un trabajo y llega uno nuevo y tiene tal vez la misma posición tuya, lo que tú quieres es no enseñarle nada para que no te quite el puesto, ¿sí o no? ¿Verdad? Ese es el común denominador en los trabajos, especialmente cuando hay tanta competencia, ¿verdad? Tú no quieres enseñarle nada a nadie nuevo para que ese no vaya a hacer el trabajo mejor que tú. Mientras tú puedas mantener una distancia de conocimiento que tú siempre sabes más que él o ella, mejor para ti, ¿no? Pero en el Evangelio eso no funciona así. En el Evangelio nosotros soportamos las flaquezas de los débiles. Y en el Evangelio edificamos al débil y le enseñamos todo lo que podamos. Hasta lo más que esa persona pueda absorber. Porque muchas veces mucha información no se puede absorber. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos ¿qué cosa? Esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos con Romanos 16, 17. Ahí terminamos. Y esto nuevamente te demuestra que el apóstol Pablo no quiere que el débil se quede débil, sino que se haga fuerte, porque el fuerte no nace fuerte, se hace fuerte, ¿sí o no? El maduro no nace maduro, se hace maduro. El hombre no nace hombre, se hace hombre, nació como un niño. Pero no tiene nada que ver con aceptar una doctrina errónea dentro de la iglesia. Soportamos al débil en la fe para edificarnos, porque esta es la posición del apóstol Pablo en cuanto a enseñanza a diferente viento de doctrina, como leemos en Efesios ahorita. Dice, mira, 16-17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones
y tropiezos en contra ¿de qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Una actitud diferente, ¿no? Una actitud diferente en cuanto a que es débil en la fe, pero si es una doctrina falsa, ahí no hay excepciones. Ahí no hay excepciones. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta es una sola, y es el Evangelio de la gracia. Y eso no se puede mezclar. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, en cuanto a doctrina se refiere, ahí no hay negociaciones ninguna. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria en todos. Así me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás o al opositor bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucas, Jason o Jasón, Sosipater, mis parientes. Dice, yo Tercio que escribí la epístola. Pablo la habló, Tercio la escribió. Os saludo en el Señor, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La doxología final o la despedida final dice lo siguiente: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan ¿a qué cosa? A la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. Gloria a Dios. Si por lo menos luchamos contra nuestra carne, ¿verdad? Es lo mínimo que podemos hacer. Y cuando el Espíritu que está dentro de nosotros nos redarguye, pues hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso y hacer un esfuerzo para hacer lo que es correcto. No somos perfectos, estamos lejos de ser perfectos. Pero si no tenemos ni la conciencia de hacer lo que es correcto, tenemos mucho que crecer todavía. Pero si tenemos la conciencia de hacer lo que es correcto, entonces vamos por buen camino. Vamos creciendo, vamos madurando. ¿Quiere decir que siempre vamos a quererlo hacer o a poderlo hacer? No necesariamente. Pero debemos siempre de pedirle al Señor toda la fuerza que podamos para ser humildes, para estar gozosos, para, dice el apóstol Pablo, estar alegres por la esperanza que tenemos, porque tenemos una esperanza inmensa, una eternidad con el Señor. Imagínate tú, estar en paz con la gente, ¿verdad? Vamos a seguir creciendo, madurando y creciendo en la gracia del Señor, que eso es lo más importante, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos para el próximo jueves. Y vamos a ver si comenzamos una serie, el propósito de la iglesia, y vamos a seguir también el discipulado. Vamos a explicar lo que es un discipulado, propósito de la iglesia, discipulado y todas esas cosas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite ser aclarado, explicado?